Empezamos. Buenas tardes y bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Me corresponde como decano de este centro darles a todos ustedes la bienvenida y darles también la palabra a las verdaderas organizadoras de este acto, que son las profesoras Figueruelo y Marta del Pozo. Intervendrán en el orden inverso, en primer lugar la profesora del Pozo y a continuación la profesora Figueruelo, y yo volveré a darles las gracias a las ponentes del acto que estamos deseando escuchar, las verdaderas protagonistas del mismo, y a las organizadoras. Así que, en primer lugar, por favor, profesora doctora Marta del Pozo. Querido decano, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En realidad, yo no vengo a hablar como la profesora Marta del Pozo, sino que traigo dos mensajes, con lo cual sería una especie de muñeco en manos de alguien que maneja los hilos. El primer mensaje lo traigo en nombre del rector magnífico de esta universidad, que ha tomado posesión como rector en su segundo mandato esta mañana, y he estado esta mañana con él en esa toma de posesión, y me ha trasladado, en primer lugar, que le disculpara a él y a todo el equipo rectoral, porque evidentemente, dado el día que es hoy, no solo tenían el acto de la toma de posesión, sino que después tenían un acto de celebración. Estaba aquí el consejero de la Junta de Castilla y León, con el que tienen importantes temas que tratar, tal y como todos y todas sabéis, sobre todo de recortes económicos que nos afectan a todos y a todas, y evidentemente pues tenían una agenda muy apretada durante la tarde de hoy, más teniendo en cuenta que este acto empezaba a las 4:15, 4:20 de la tarde. Así que su disculpa en nombre propio y en el del equipo rectoral, y refrendar aquí, como sabéis, que el equipo rectoral, lo podemos decir el decano, lo puede decir la profesora Figueruelo y yo misma, siempre nos apoya en este tipo de actos, siempre viene alguien, ha venido el rector, han venido los vicerrectores, y hoy es una excepción por el día especial que es en su futuro devenir como equipo de gobierno de esta universidad. Y por lo tanto yo creo que es de justicia, yo que me dedico al derecho procesal, transmitir el mensaje que me ha encomendado, afortunadamente, el señor rector magnífico y todo su equipo. Y en segundo lugar, otra disculpa. Yo estoy aquí como secretaria académica del máster, como secretaria académica del doctorado, pero en realidad quien debería estar aquí es el director del doctorado o coordinador del doctorado. Sabéis que es el profesor doctor Fernando Martín Diz. En este caso no puede encontrarse con nosotros y con nosotras porque es un padre comprometido con el criar a sus hijas, que tiene 2 niñas. Y su conciliación de la vida laboral y familiar le impedía estar hoy aquí, porque esta tarde su mujer trabaja y entonces él es el encargado de darles la comida, llevarlas a inglés, recogerlas, con lo cual no está aquí con nosotros y nosotras en un acto que le hubiera gustado mucho estar, porque es un acto muy especial para el máster, para el doctorado, para mí, para Ángela y para él personalmente, pero yo creo que en este caso la disculpa que tiene es completamente justificada. Y para finalizar y no alargarme, simplemente dar la bienvenida a nuestras ponentes. Esto va a ser un acto excepcional. Yo no sé si muchas universidades tienen el lujo de contar con las madres de la Constitución, parafraseando a mi querida Marta León. La foto de los padres se ve, sabemos quién son los padres, pero aquí tenemos a 3 de las madres que nos van a contar grandes cosas. A Julia como maestra de ceremonias, directora de ese maravilloso libro, y especialmente gracias a mi querida Ángela. Este acto tenía muchísimas ganas de hacerlo. Sabéis que Ángela es una mujer comprometidísima con la igualdad, con los estudios de género, es constitucionalista, con lo cual la tarde de hoy le resulta especialmente grata. Le ha costado organizarlo mucho tiempo y hoy tenemos aquí la gran suerte de tener este plantel de ponentes en esta mesa, en esta Facultad de Derecho, cuando se cumplen 35 años del aniversario de la aprobación de la Constitución. Entonces yo creo que es un momento excepcional para celebrarlo. Le quiero dar las gracias a Ángela por su esfuerzo, por su lucha, por no tirar nunca la toalla, por, aunque encuentre una negativa, seguir insistiendo y conseguir sacar adelante todo lo que se propone, afortunadamente. Y por último, os voy a emplazar a los que estáis y a las que estáis aquí a la próxima cita. Hemos tenido la gran suerte hoy, ¿verdad, Ángela?, de recibir una resolución del Instituto de la Mujer, donde en un momento absolutamente de escasez de fondos he sido agraciada
por decirlo de alguna manera, y no es un premio de la lotería, con una cuantiosa subvención para realizar un congreso monográfico sobre violencia de género en esta Santa Casa, en esta facultad y en este aula. Mi esfuerzo me costó hacer una subvención de 250 páginas el 27 de julio, cuando otros y otras estaban en la playa, claro. Yo andaba fotocopiando, buscando firmas, corriendo por el rectorado, etcétera, etcétera. Ese congreso se va a celebrar el 5, el 6, el 7 de marzo y evidentemente ese dinero lo voy a destinar ¿a qué? A becar a los estudiantes. En época de crisis, los estudiantes comprometidos con la igualdad y con la violencia de género no tienen fondos suficientes para hacer un curso, para formarse, para conocer ponentes y para aprender de todos estos temas que yo creo que deberían ser obligatorios en el currículum de cualquier estudiante de cualquier carrera. Por lo tanto, aquí os lanzo el reto. Ya veremos cómo me pongo en contacto con vosotras y con vosotros, pero mi intención es dedicar todo el dinero que pueda de esa subvención, en la medida que el instituto me deje, la universidad también. Ya tendré que intentar hacer alguna triquiñuela al respecto, y esto espero que no se esté grabando, para becaros y que podáis disfrutar de ese seguro, que maravilloso congreso que además se celebra uno de los días de él en la fecha de mi cumpleaños. Así que os veo en marzo. Muchísimas gracias a todos, a todas por venir y disfrutemos de la tarde. Gracias. Bien, muchas gracias, profesora del Pozo. Como bien se ha visto, la profesora del Pozo actúa como profesora doctora del Pozo, tiene criterio propio y sobradísimas capacidades, más allá de trasladar escuetamente el muy certero y ajustado mensaje de nuestro rector magnífico y todo su equipo de gobierno, que efectivamente apoya de manera continuada las actividades de este máster y este doctorado, que son, quiero decirlo también, de las más exitosas que se celebran en esta facultad y que continuarán siéndolo así. A continuación tiene la palabra la profesora Figueruelo. Muchas gracias, señor decano. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Yo sí hablo en nombre propio. Ángela Figueruelo, directora del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, constitucionalista comprometida y muy feliz de estar aquí esta tarde. Completo la noticia de Marta del Pozo y al alumnado del Máster le hago saber que el Instituto de la Mujer nos ha otorgado 9.000 y pico euros para becas que repartiremos entre todas y todos los matriculados en el Máster. Luego, doble noticia y bienvenidos. Me adhiero a las felicitaciones y a los agradecimientos de mi querida compañera, la profesora Marta del Pozo. Agradecimientos al decanato, agradecimientos al rectorado. El compromiso institucional es grande, el del decanato indudable, y por supuesto a los presentes por acompañarnos en este acto. Me felicito a mí también por el empeño que he puesto durante varios meses en poder celebrar el evento. Celebramos el 35 aniversario de la Constitución. Para alguien que desde que empezó la carrera universitaria ha vivido estudiando y enseñando el texto constitucional, esto no es decir cualquier cosa. Hemos aprendido la existencia de una ponencia constitucional formada por 7 padres de la Constitución. Lo aprendimos y se lo enseñamos a nuestras alumnas y alumnos a lo largo de todos los estudios jurídicos o de políticas o de otras disciplinas. Pero pocas veces hemos puesto de manifiesto que solamente hubo 27 mujeres en aquel momento en ambas cámaras, en el Congreso y en el Senado. ¿Había madres en la Constitución? Claro que hubo madres, pero eran invisibles. Eran muchas comparadas con las 2 más 1 que se vieron las caras en las constituyentes del 31, enfrentadas entre sí Clara Campoamor y Victoria Kent. En las constituyentes del 78, 77, 78, yo creo que no hubo tales enfrentamientos porque aunaron esfuerzos y todas trabajaban en la misma línea, al margen del partido en el que militasen. Fueron pocas, pero dejaron su impronta y nosotras estamos obligadas a conocer cómo lo hicieron. Fueron pioneras y debemos estar muy agradecidas por ese trabajo. Por eso, hoy, esta casa, por primera vez en 35 años, os rinde, queridas amigas, un homenaje de todo corazón. Hasta el año 2005, las mujeres de la legislatura constituyente fueron invisibles en este país. Gracias a una orden del Gobierno, se aprobaron una serie de medidas para luchar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Esa orden TAS fue pionera de lo que luego significó la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y ahí en esa orden se aprobó una medida en la cual se ponía de manifiesto la necesidad de elaborar un libro que hiciera visible la tarea de nuestras mujeres en las Cortes Constituyentes. Ese libro iba a ser cofinanciado por las Cortes Generales y el Ministerio de la Presidenta. La presidencia. Entonces, la vicepresidencia María Teresa Fernández de la Vega se dirigió a la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la cual soy presidenta y cuya presidenta nos honra hoy con su presencia, y nos encargó ese cometido. Fruto de ese trabajo es el libro que yo aquí os enseño. Ese libro sirvió luego de base y de guión para un documental, una película que vais a ver esta tarde, y ambos, primero el libro, después el documental, lo que pretenden es conocer la historia. Si conocemos la historia, sabremos de dónde venimos y evitaremos caer en los mismos errores que se cometieron en el pasado. Por eso, porque somos más de la mitad de la población, porque la igualdad y la libertad son las bases del constitucionalismo y fundamentan la dignidad del ser humano, es necesario conocer, a ello nos obliga también la LOI, el papel que las mujeres han hecho en la historia. Y ellas, aquí solo hay una pequeña representación, pero fueron 27, han hecho historia. Por eso, como mujer, como constitucionalista, como directora del máster, mil gracias, queridas parlamentarias, Julia, Oliva Costa y a todo el público en general. De todo corazón, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Figueruelo. Yo seré muy breve y reiteraré los agradecimientos a ambas organizadoras y las ponentes por pensar en este acto y realizarlo, ¿no? Tan merecido homenaje. Hace apenas unos días conmemorábamos en esta facultad, como viene siendo una costumbre mantenida, el aniversario de la Constitución con una ponencia del profesor Elías Díaz. Entonces nos contaba que la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca tenía mucho que recordar sobre las raíces de la Constitución. En esos encuentros que él y otros propiciaron entre los profesores Ruiz Jiménez y Tierno Galván, constitucionalista y filósofo del derecho, que en Salamanca tendían puentes para la futura transición y la elaboración del texto constitucional. Yo quise después también recordar el papel que desde antes de 1978 jugó en esta facultad una de mis más ilustres predecesoras, y no dejo de citar en ninguno de estos actos a la profesora Begué, porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca fue la primera facultad de Derecho española que tuvo, y debe seguir recordándolo, no olvidarlo nunca, una decana. Después ha habido otras, la profesora Calvo, a quien hemos homenajeado también en fechas recientes, la profesora Herrero. Esta es una facultad en la que el gobierno ha estado perfectamente normalizado en términos de género hasta nuestros días. Recordar también que la profesora Begué fue, además de senadora en las Cortes Constituyentes, la primera vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Luego su contribución al desarrollo de la Constitución no se agotó en las Cortes Constituyentes, sino que continuó en la interpretación del texto, con sentencias y votos particulares emblemáticos, por cierto. No puedo dejar de evocar también mi aprendizaje del derecho constitucional de manos de quien en este momento me acompaña en la mesa, y reivindicarme como alumno y discípulo en términos de derecho constitucional de la profesora Figueruelo. El derecho constitucional que aprendí en sus rudimentos me lo enseñó la profesora Figueruelo, muchísimas gracias, con una propedéutica, una pedagogía admirable que todavía hoy, ya digo, reivindico. La Constitución para mí, desde entonces, desde aquellos años 80 en los que estudié la licenciatura todavía en esta misma facultad, tiene el nombre y el rostro de la mujer que me acompaña a la derecha. Muchas gracias, ¿no? Creo que este es un homenaje reconocido, a lo largo de toda la tarde lo será, a las
parlamentarias de las constituyentes, pero quiero reivindicar también a nuestras propias constitucionalistas. No quiero dejar de citar tampoco a la profesora del Pozo, pues si quien me acompaña a la derecha fue una de mis maestras, profesora de Derecho Constitucional, la profesora del Pozo, perteneciente ya a otra generación, sufrió mi docencia en los programas de doctorado en mis primeros inicios en la carrera docente, y hoy, después de algunos años, la veo convertida en una de las más ilustres docentes de esta casa de estudios, brillantísima procesalista, expresando también una tradición mantenida de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca de magníficas juristas. En este país, en esta universidad, en esta facultad, contamos, la red de constitucionalistas, de mujeres constitucionalistas lo demuestra, con mujeres de fino sentido jurídico que han realizado aportaciones fundamentales a la convivencia y a la democracia. Ustedes, a quienes hoy homenajeamos. Reivindicar la Constitución cada día como foro del encuentro, como herramienta de convivencia en estos momentos en los cuales algunas voces llaman a la desavenencia, a la discusión, sigue siendo necesario. Y buena parte de ese sentido constitucional de la aproximación, de los encuentros, de lo que hay de común, de evitar los enfrentamientos, pues tiene un componente femenino que está en el adjetivo mismo que precede a la palabra Constitución. La Constitución y ustedes, sus madres. Muchas gracias. Ahora, vale. Buenas tardes. La verdad es que resulta un poco difícil decir algunas palabras elocuentes y sinceras, ¿no? Porque sí, eso está al alcance mío y el de todas las personas que están aquí, pero decir algo más de lo que se ha dicho ya en esta primera intervención de las tres personas que han hablado con tanto cariño, con tanta ilusión y con tanta emoción del acontecimiento que vamos a vivir aquí esta tarde. Yo quiero personalizar mi agradecimiento en la profesora Ángela Figueruelo. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que, no sé, ya ni me acuerdo el tiempo que hace, pero en fin. Año 83, ya sabéis lo exacta que es y la buena memoria que tiene y la fidelidad histórica que marca toda su trayectoria. Bueno, pues desde el año 83 nos conocemos y nuestra amistad ha ido creciendo con el tiempo, pero desde siempre hemos tenido una colaboración intensa tanto en lo personal como en lo académico. Para mí es muy emocionante, estoy reviviendo el día en que nos llamaron por teléfono. De entrada me llamaron a mí, pero en fin, un poco como presidenta de la red feminista, para decirme que en nosotras se centraba una de las 54 medidas a las que ha aludido Ángela, que era recuperar la memoria de las personas, de las mujeres que habían estado representando a todo el pueblo español en la legislatura constituyente. Yo, que tengo unos años, o sea, ya viví la Constitución, viví cómo se estaba haciendo, viví esa época de la transición. Me acuerdo cuando me llamó Belén Landaburu, cuando hablamos por teléfono, reconocía perfectamente su voz porque para mí era una voz conocida de la política española. Y resultó tan
imaginaros que siendo constitucionalistas, estudiando como estudiábamos los diarios de sesiones del siglo XIX, que en la facultad mía casi todas las personas hemos hecho una tesis doctoral sobre los diarios de sesiones sobre el siglo XIX español, que de repente te llamen y te digan, vas a investigar sobre el primer texto de la democracia, de la Constitución española, sobre esos diarios, y vas a entrar en algo que para ti es tan querido, que es la labor de las mujeres en la legislatura constituyente. Eso fue lo que me dijeron. De verdad que para nosotras, cuando se lo comenté a las demás, es que no nos lo podíamos creer, que nos hubiera tocado esa lotería, que era trabajo importante, pero al mismo tiempo nos hizo mucha ilusión. Por eso el libro que ha enseñado Ángela, que yo me lo he dejado ahí, pero en fin, ya lo habéis visto, ese libro lo pensamos mucho, porque lo primero que pensamos fue, las tenemos que conocer. Las tenemos que conocer porque una cosa es leer lo que dijeron, ver todo lo que argumentaron, saber de dónde salieron, porque eso es fácil, eso lo encuentras, pero ¿y conocerlas? Y volver a encontrarnos por primera vez con aquellas mujeres que habían sido las que habían representado a todas las personas, a toda la ciudadanía, pero especialmente las que habían sido la cara del 50% de la población española de aquel momento, que indudablemente habían hecho una labor, como se puede comprobar, una labor extraordinaria. Entonces lo primero fue pensar, ¿cómo tenemos que hacer el libro? ¿Qué queremos transmitir? Lo primero que queremos hacer es contextualizar qué pasaba en aquel momento en España, cuáles eran los principales problemas que afectaban al mundo de la mujer, cuál era la situación de la mujer en aquel momento, qué podía cambiar la Constitución, cuánto te había que hacer. Bueno, el Código Penal, ni os cuento lo que era, el Código Civil, en fin, había una serie de cuestiones, como no sé, que igual os habéis oído contar a vuestras abuelas o a alguien, ¿no?, que no podía salir de viaje si estabas casada sin el permiso del marido, no podías abrir una cuenta, no podrías ir, en fin, una cantidad de historias que hoy parecen impensables y en aquel momento eran el pan nuestro de cada día. Hicimos eso, pusimos una primera parte que fuera el contexto histórico. Una segunda parte pensamos que también había que ver qué era lo que querían las mujeres, el movimiento feminista, qué era lo que las mujeres pedían a la Constitución, qué era lo que querían, cuál había sido su lucha durante la época de Franco por la igualdad. Y esa es otra parte del libro. En tercer lugar, pensamos, hace falta ver cuál era el sistema constitucional, cuál era el sistema electoral, cómo se elegían a las diputadas y a los diputados, y cómo se elegían las personas, los representantes del Senado, los representantes del Congreso, de toda la ciudadanía, cómo se habían comportado los partidos políticos, qué partidos políticos habían llevado más mujeres, no al final, sino en las listas electorales. Aquello fue, lo habéis oído igual hablar alguna vez, lo que se llamó sopa de letras, sopa de siglas, porque había un montón de partidos. Bueno, casi cada persona quería hacer su propio partido político, cada grupito quería hacer un partido político. ¿Cuántos fueron los que llegaron a presentar lista electoral? ¿Dónde estaban las mujeres en esas listas electorales? ¿Cuántos finalmente superaron la criba del día de las elecciones y dónde estaban las mujeres situadas en cada uno de esos partidos que finalmente salieron triunfadores? Esa es otra parte del libro. Luego, claro, empezamos, por otra parte, quisimos ver cómo había sido el debate constituyente, porque aquí es donde las veis, a ellas y a las que faltan, algunas incluso ya no estarán nunca más porque ya se han muerto, pero ¿qué fue lo que hicieron ellas en el texto constitucional? No solamente en la legislatura, porque en la legislatura constituyente, la legislatura de 1977, tenía dos partes. Una parte que era la elaboración de la Constitución y otra parte que era la legislatura propia. O sea, había muchas cosas que reformar en aquel momento para que la legislatura constituyente solo tuviera como finalidad, que hubiera sido suficiente, la Constitución, pero claro, la Constitución ya de por sí, desde el día siguiente de su aprobación, entraba en contradicción con muchas de las normativas que habían
en la época previa. Entonces hacía falta ese paralelismo, esa doble función de las Cortes Constituyentes, que era por una parte legislatura constituyente y por otra parte legislatura ordinaria. ¿Qué hicieron estas mujeres? Un montón de cosas. Hubo una de ellas, Carlota Bustelo, que cuando vio el libro dijo: no sabía que habíamos trabajado tanto. Ellas mismas de verdad que eran humildes, que no se dieron cuenta, no estaban allí cubriendo una misión, cubriendo un papel, representando, pero de ninguna manera fueron yo creo que conscientes del cambio tan impresionante que transmitieron, o por lo menos no del todo. No digo yo que no, porque desde luego tenían una cabeza sobre los hombros y sabían lo que se hacían, y por lo tanto sí que sabían lo que querían conseguir. Y luego, como os digo, pensamos, las tenemos que conocer, y conseguimos tener con ellas un encuentro en el Senado. Les sugerimos que nos contestaran a qué era lo que habían vivido, cómo veían el momento actual. Bueno, fue una mañana deliciosa. La presidió el presidente o el vicepresidente de la comisión, porque no pudo venir el presidente, y luego también estuvo Carmen Albor, estuvo Marta Mata, que se murió entre la edición del libro y esta fecha. En fin, fue conocerlas fue un impacto que todas las autoras, que somos bastantes, todas las autoras que asistimos a él, es de verdad, es que fue una emoción tras otra, y no solo para nosotras, porque ellas mismas, a mí me parece que desde ese momento se volvieron a encontrar e incluso han seguido reconociéndose a lo largo de los muchos encuentros que también hemos tenido, y independientemente de esto, con el libro y luego con la película también de Oliva. Para que os hagáis una idea de cómo fue de tensionante, de importante, de imponente este encuentro, una de las diputadas que también asistió, porque se invitó a las diputadas actuales, a las diputadas que en aquel momento formaban parte de la Comisión de Igualdad, se las invitó a que pudieran asistir, y una de ellas dijo: yo soy fumadora y no me he movido en las 5 horas que ha durado esta reunión. Las que sepan fumar, o las que fumen, o los que no fumen, sabrán lo que significa para una persona que le gusta fumar estar 5 horas sin moverse de la silla. No lo sé, fue algo tan importante que luego sirvió para que fueran invitadas también. Desde aquel momento yo creo que las mujeres constituyentes cobraron vida propia, que de alguna forma el Estado español las reconoció. No las reconocimos solamente nosotras y las hemos explicado, las hemos contado, hemos hablado de lo que ellas hicieron, sino que ha sido un reconocimiento que ha dado, que es como una especie de hilo invisible que ha dado lugar a otros muchos encuentros. Entre ellos, el que sucedió en Cádiz con motivo de la celebración de la Constituyente de 1812, en donde, como sabréis y os habrán contado, las mujeres no podían ni siquiera asistir como oyentes a las tribunas de las Cortes de Cádiz, a las tribunas de la capilla en donde se celebraban las sesiones. Algunas asistieron disfrazadas de curas o de no sé de qué, de caballeros con capa, pero no podían, ni siquiera podían entrar. En aquel oratorio se hizo un homenaje a las diputadas, que fueron muchas, y también allí estaba presente Oliva, que luego os contará ella también cuál fue su visión del asunto y hasta qué punto ella cogió el hilo y siguió tirando del ovillo y siguió elaborando una madeja que ha sido muy fructífera y que ha servido también para que a todas estas mujeres se las conozca un poco más y un poco mejor. Bueno, pues en primer lugar, porque lo importante es que hablen ellas, aunque yo quería explicar lo emocionada que me sentí en toda esta historia y emoción compartida con todas mis compañeras. La primera que va a hablar es Belén Landaburu. Belén Landaburu tiene una historia como todas, pero tiene una historia impresionante porque es un puente entre la transición y la época constituyente. Fue la ponente de la ley para la reforma política y bueno, que os lo cuente ella porque creo que es lo mejor. Cuando quieras, Belén. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar en esta ponencia, en este estrado, y
las gracias son numerosas. Primero, las gracias, y yo creo que lo voy a hacer un poco por orden cronológico, las gracias a Julia y a su equipo, que efectivamente, como acaba de decir, pues fue el grupo y el trabajo que hizo posible que se nos visualizara. Es verdad que todo esto traía causa de un acuerdo del Consejo de Ministros que quiso celebrar el año 2005 y entonces aprobó un programa en el cual pues decidió que se hiciera este libro, y a partir de ese momento pues empezó a rodar una bola de nieve que nos ha traído hasta el día de hoy, en el que van aportando capas pues distintas aportaciones. El libro de las mujeres parlamentarias, donde efectivamente, y como bien decía Julia, cuando nos vimos todas y cada una, pues no sabíamos que habíamos hecho tantas cosas porque las habíamos hecho al albur de los días. Y después a esto se unió la labor de Oliva Acosta, que todavía nos visualizó más porque hizo un vídeo que, según tengo entendido, pues va recorriendo España y es muy probable que el mundo. En fin, yo creo que aunque nosotros tuvimos la fortuna de estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno, y lo aprovechamos, realmente la importancia que se nos ha dado es más la que nos dais a posteriori que la que realmente tuvimos. Mi agradecimiento también a esta facultad, a esta cátedra de Derecho Constitucional y a los desvelos de Ángela para que efectivamente nos trasladáramos aquí, cosa que hemos hecho con mucho gusto, no solo por estar en este acto, sino por estar en esta ciudad de Salamanca, que siempre es una situación y una oportunidad gratísima. Yo creo, y yo siempre cuando hablo de las mujeres parlamentarias o de la época constituyente, yo siempre me sitúo y me hago la misma reflexión. Para mí la Constitución no fue solo una piedra final que efectivamente nos dio un marco constitucional donde nos moviéramos todos, sino que fue la piedra final de un proceso que venía de muy atrás para mí. Porque si bien se ha hablado de la transición en sentido estricto, en los años que transcurren desde la llegada de la monarquía hasta las Cortes Constituyentes, es verdad que el deseo constituyente o el deseo de cambiar la situación en España había nacido mucho antes. Concretamente, yo creo que si ahora echamos la mirada para atrás y sin perjuicio de pensar en otras aportaciones, el proceso constituyente y la Constitución de 1978 es la consecuencia de la aportación de toda una generación, y una generación que fundamentalmente, y con aportaciones notabilísimas, como luego veremos, fue la generación del rey, lo que se llamó la generación del 56. Efectivamente, en el año 56, en la Facultad de Derecho de Madrid, primero, donde yo me encontraba, y después por toda España, empezó y se produjo la primera revolución, de alguna manera, la primera revuelta de lo que éramos los hijos biológicos del franquismo, que en el año 56, en aquel momento, pedimos ya la representación democrática de los estudiantes en los órganos de representación estudiantil. Es verdad que después tuvo que pasar mucho tiempo, aunque aquella semilla que se plasmó en un manifiesto democrático que coordinó Dionisio Ridruejo, que fue un hombre verdaderamente importante para nuestra generación y en aquellos momentos, tardó mucho en fructificar, pero todos y cada uno, cuando salimos de nuestras facultades, nos propusimos y teníamos como meta, sobre todo los que de alguna manera habíamos adquirido una cierta vocación política, en buscar una salida democrática al franquismo. Aquello para los estudiantes y para los ciudadanos de a pie, según las leyes fundamentales, pues no era tan fácil, pero en el año 1966 se promulga una ley, que es la Ley Orgánica del Estado, que introduce una forma de representación, aunque sea una representación orgánica que va a ser elegida, que son los procuradores familiares, los procuradores de representación familiar por provincias.
de aquellas elecciones salieron, no recuerdo, me parece que éramos 108 procuradores familiares, y pronto pues nos reunimos en un grupo, una veintena aproximada, que teníamos más o menos las mismas aspiraciones y los mismos deseos de buscar una salida democrática para los españoles, y allí, por ejemplo, estaba Adolfo Suárez, y recuerdo a un salmantino, que lo recuerdo con verdadero afecto, y que supongo que aquí tiene un apellido que será de resonancias y además universitarias, que era Jesús Esperave de Arteaga. Estaba en aquel grupo. En fin, nos reuníamos en las distintas provincias a las que representábamos, y nos llamaban las Cortes Trashumantes. Las Cortes Trashumantes pues, duraron muy poco, porque enseguida a ciertos sectores de los poderes públicos les pareció muy mal, y en la última reunión, tuvimos una reunión en Ceuta que se convirtió en la última, porque nos invitaron a salir de allí y a no volver a reunirnos, y eso era exactamente pues el año 1968. A pesar de lo cual, nosotros pues seguíamos en lo nuestro, y aparte del trabajo ordinario de aquella legislatura que había empezado el 67 y terminó en el 71, pues seguíamos pensando en esto, hasta que yo en aquellas Cortes, antes del 22 de julio de 1969, a lo que me voy a referir a continuación, había conocido en la Comisión de Leyes Fundamentales, de la que era miembro, a Torcuato Fernández Miranda, que también estaba allí, y que a partir de aquel momento, pues con el que a partir de aquel momento empecé una colaboración estrecha que duró prácticamente hasta su muerte en 1980. El 22 de julio de 1969, aquellas Cortes, reciben el juramento de don Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey de Franco. Y a partir de aquel momento, pues todavía el proceso constituyente quizás comenzó allí, porque, en fin, supimos que en el momento de tomar la decisión de aceptar la designación como sucesor de Franco, se planteó Juan Carlos la dificultad que suponía jurar las leyes fundamentales, cosa que tenía que hacer ineludiblemente, porque naturalmente el que se definieran las leyes fundamentales como inamovibles, pues significaba una atadura y una vinculación a aquello que evidentemente no tenía nada que ver con la España democrática en la que él pensaba y en la que pensábamos muchos españoles. Y fue Torcuato Fernández Miranda, su profesor de Derecho Político y de Historia de Derecho Constitucional, el que le convenció que aquella definición de leyes fundamentales inamovibles, que iban efectivamente en el articulado de estas leyes, a su vez establecían que si había que reformar, alguna vez se reformaran de determinada manera, cosa que evidentemente no se siguió después para abrir el proceso constituyente, pero que sí sirvió como argumento en aquellos momentos para que Juan Carlos se diera cuenta de que las leyes fundamentales no eran inamovibles. Eso era el 22 de julio de 1969, y en octubre de aquel año se produjo una crisis de gobierno, y como consecuencia de esa crisis, Torcuato Fernández Miranda fue nombrado ministro secretario general del movimiento, que bueno, podía parecer, y desde fuera lo parecía, que aquello era era apuntarse por su parte a una continuidad, pero lo que hizo desde el primer momento, y con el encargo que allí llegó al gobierno, evidentemente había sido sugerido por Juan Carlos, fue empezar desde dentro el desmontaje del movimiento y la preparación de la llegada a una situación democrática. Al llegar al final de aquella legislatura, que ya pues, en fin, siguió con esta andadura más o menos, me presenté otra vez a las elecciones. Había acabado la legislatura en el 71 y en el mismo 71 se abre la legislatura 71-75 y otra vez me presenté por Burgos.
Y aquello debía durar hasta 1975, pero por la sucesión monárquica y por todo el proceso constituyente que había de seguirse, no se acabó en 1975, sino que aquellas Cortes fueron prorrogadas hasta el 15 de junio de 1977. En esa primera legislatura no solo nos habíamos ocupado de los problemas de las leyes ordinarias, de los asuntos que se sometieron a nuestra consideración y al contacto con nuestros electores, porque ya teníamos electores en nuestras provincias, sino que yo me había percatado ya en la universidad, pero había ido tanteando la situación de la condición femenina, de tal manera que uno de mis preocupaciones y de mis desvelos en esta segunda legislatura fue la transformación del derecho, sobre todo de familia, porque en el derecho público, bueno, pues había una ley que reconocía los derechos políticos de la mujer, que evidentemente eran teóricos, porque puesto que no había elecciones ni había participación política en las decisiones políticas, pues lo de los derechos políticos era una declaración de principios, pero no servía para demasiado. Donde realmente la situación era tremendo era en el derecho privado, en el derecho de familia. Y parecía y yo creo que hablar de esto en este lugar y en este momento pues viene completamente a colación. Había que abrir el melón de la condición jurídica femenina, y yo empecé primero por la mujer en términos generales, la mujer soltera. Hice una proposición de ley para modificar los artículos 320 y 321 del Código Civil y sus concomitancias con la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque como los licenciados en Derecho sabéis perfectamente que había un artículo 320 que establecía la mayoría de edad a los 21 años, si bien las mujeres solteras no podían abandonar el domicilio paterno si no era para tomar estado, con lo cual la mayoría de edad de las mujeres se prolongaba hasta los 25 años. Aquella proposición de ley que hice yo fue muy difícil que la aceptara el gobierno, pero al final la aceptó, se discutió y se aprobó. Y bueno, su importancia no era realmente decisiva para lo que era la condición total de la mujer, la condición jurídica total de la mujer, pero sí fue la puerta que abrió muchas expectativas, y por otra parte la llamada a los poderes públicos de que verdaderamente el mundo de la mujer tenía que ser cambiado. Aquella ley, aquella modificación, que efectivamente no tenía una importancia decisiva, como acabo de decir, tuvo mucho eco, llegó hasta el New York Times. Entonces, en el Ministerio de Justicia llegaron a la conclusión de que algo había que hacer. Montaron una sección especial del derecho de familia dentro de la Comisión General de Codificación y nos mandaron allí a 4 mujeres. De tal manera que a finales del año 1972 estaba constituida aquella comisión. Claro, modificar todo el Código Civil en los aspectos de la condición de la mujer era complicadísimo, porque era la familia, la condición, la capacidad jurídica de la mujer casada, el régimen de los bienes matrimoniales, etcétera, etcétera. Y en una primera lectura decidimos en la Comisión General de Codificación, que presidía Antonio Hernández Gil, pues modificar a la mayor brevedad posible aquellos aspectos que iban a resultar más fáciles desde el punto de vista instrumental, porque en aquellos momentos, y alguien que está en esta mesa lo sufrió en sus carnes, por ejemplo, Ana Ruiz Tagle, consiguió un trabajo, consiguió una nómina, y cuando fue al banco le dijeron que no podía abrir una cuenta corriente, y porque necesitaba autorización marital. Bueno, entonces hicimos un proyecto de ley, mejor dicho, hicimos un dictamen en la Comisión General de Codificación que el Ministerio de Justicia envió, y que ya suponía la modificación de
la nacionalidad de la mujer casada, porque en aquel momento la mujer española que se casaba con un extranjero adquiría automáticamente la nacionalidad del marido, sin ninguna apelación. Aquello se modificó entonces y ya se decidió, ya se aprobó que la nacionalidad la adquiría la mujer si voluntariamente quería, pero que si no, podía seguir votando a la suya. Suprimimos la licencia marital, que aquello sí que fue una dura batalla, porque naturalmente la Comisión General de Codificación, donde estábamos 4 mujeres, el resto eran hombres y no se dejaban hacer aquello con facilidad. Claro, modificamos las relaciones entre los cónyuges y pasamos de la obediencia y sumisión al marido a la ayuda mutua. Y modificamos también el Código de Comercio en el 75, para que la mujer pudiera ejercer el comercio sin licencia marital, aunque naturalmente respondía con sus bienes propios. Solo en el supuesto de que hubiera consentimiento podía comprometer los bienes del marido. Bueno, pero evidentemente esto, que era una reforma importante para la vida ordinaria, pues era un aspecto muy pequeño de lo que suponía cambiar todo el régimen económico del matrimonio, etcétera. Bueno, en esa primera modificación ya se aceptó la posibilidad de que existieran las capitulaciones matrimoniales constante matrimonio, porque con anterioridad se otorgaban capitulaciones matrimoniales con ocasión del matrimonio, pero nada más. Ya aquello duraba para todo el matrimonio, para la duración de todo el matrimonio. Entonces, en aquella comisión, en el debate de esta modificación, ya en la Comisión de Justicia de las Cortes, yo al final presenté una moción pidiendo que el Gobierno enviara a la mayor brevedad posible una modificación en profundidad de todo lo que era el régimen económico matrimonial. Yo presenté la moción y entonces ocurrió una cosa muy divertida, y es que estaba allí en la comisión el director general de Registros y Notariados, y se levantó para decir que estaba de acuerdo, porque claro, siempre que se querían oponer a estas proposiciones, pues buscaban un pretexto formal. Y entonces decía que estaba de acuerdo con el contenido de la moción, pero que no era cosa de pedir la urgencia o pedir aquello por la complejidad del tema, y que además no se podía dirigir al Gobierno en estos términos. Y entonces yo había preparado aquella moción buscando antecedentes, y resulta que el mismo señor director general de los Registros y Notariado había presentado hacía poco en la misma comisión una moción en la cual pedía al Gobierno que enviara la modificación sobre la mayoría de edad. Con lo cual, aquello acabó con una carcajada general y se aprobó la moción. Se envió la moción al Gobierno y entonces ya se hizo una modificación de la Comisión General de Codificación en el año 76, nombrando vocales permanentes para empezar a estudiar toda la modificación del régimen económico matrimonial. Esa comisión tenía tres subcomisiones, que era régimen económico matrimonial, filiación y patria potestad, porque en la moción yo pedía que además se modificara el tema de la patria potestad. Efectivamente, a mí me escribieron naturalmente al grupo, como vocal ya permanente de la Comisión General de Codificación, al grupo del régimen de bienes matrimoniales, el régimen económico del matrimonio, que estuvo trabajando desde enero del 76 hasta junio del 78, porque la tarea de modificar el código, que tenía una serie de conexiones, entrelazados, etcétera, muy complicada. Y efectivamente, en junio del 78, la Comisión General de Codificación había terminado su labor y envió al gobierno, ya gobierno de Adolfo Suárez y el gobierno de la transición, el dictamen con todo el cambio. Aquello hubiera salido quizás más deprisa, pero cuando se planteó ya después la Comisión General de Codificación la modificación de estos aspectos, había que modificar también todo el tema de la filiación,
que ya promulgada la Constitución, el tema de la filiación era necesario cambiarlo. Y por fin, esta modificación que se había hecho desde el 76 al 78 se convirtió en ley el año 81, exactamente en el 13 de mayo de 1981 se promulgó la ley famosa de la modificación del régimen económico matrimonial, con lo cual la igualdad de la capacidad jurídica de la mujer en tema de derecho de familia quedaba cerrado. Y así, pues, en estos trabajos empezó ya el año estamos en el año 76. El año 76, Franco ha muerto en noviembre del 75 y el rey le ha sucedido, Juan Carlos le ha sucedido a título de rey en noviembre del 75. Naturalmente, ya en ese momento todo el mundo conocía cuáles eran las inclinaciones democráticas del rey y su deseo de apertura y de cambio. En aquellos primeros días de diciembre del 75, el rey quiso nombrar presidente del gobierno a Torcuato Fernández Miranda, pero todavía había unas fuerzas en presencia que aquellos lo hicieron imposible. Pero a cambio fue nombrado presidente del Consejo, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, que a partir de aquel momento se convierte en el instrumento para llegar a lo que se llegó después en el momento del nombramiento de Adolfo Suárez y el impulso definitivo para el cambio. Así llegamos a primeros de julio del 76, que efectivamente el Consejo del Reino le presenta una terna al rey en el que va Adolfo Suárez, que era pues una persona impensable para la mayoría de los estudiosos, pero que resultó ser elegido como presidente del gobierno. Recibe de inmediato el encargo de promover el cambio. Y a partir de julio de 1976 empieza un febril trabajo para buscar el instrumento que haga posible el cambio, la transición. Porque realmente la transición puede hablarse en sentido estricto que empieza con el nombramiento de Adolfo Suárez y termina con la promulgación de la Constitución. El gobierno se puso inmediatamente a la tarea y hubo un consejo de ministros en los primeros días de agosto de aquel año 76 en el que se reunió el gobierno, pero no hubo manera de que llegaran a un acuerdo, pues porque había indecisión, había confusión. Entonces Adolfo Suárez llamó a Torcuato, que estaba de vacaciones en Asturias aquel mes de agosto. Volvió rápidamente a Madrid, se reunió con Adolfo y el día 21, el día 22, el último fin de semana del mes de agosto, de su puño y letra hizo un borrador que se llama Borrador de la Ley Básica para la Reforma Política, que entregó a Adolfo Suárez diciéndole: aquí te entrego esto que no tiene padre. Y efectivamente no aparecía su nombre para nada, pero rápidamente, porque el tiempo nos devoraba para hacer la transición. Y entonces Adolfo llevó aquel borrador al siguiente Consejo de Ministros a primeros de septiembre, que a quien le pareció perfecto, si bien formaron una comisión para buscarle mayor perfeccionamiento. Adolfo no dijo de dónde venía aquello, simplemente dijo: tengo este borrador, y el Consejo de Ministros aprobó aquello. Naturalmente, el borrador se aprobó después de algunas idas y venidas con el Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado, etcétera, y desde esa primera fecha de
septiembre del 76 hasta que aquello se remite a las Cortes, que fue a mediados de octubre, pues Adolfo Suárez contactó pues con el ejército y con distintas instituciones que tenían naturalmente todavía mucho predicamento y mucha fuerza. El borrador entró en las Cortes a mediados de octubre del 76. Torcuato estableció un procedimiento de urgencia para estudiar y debatir aquel proyecto, para obviar un procedimiento parlamentario que hubiera supuesto muchas más resistencias. Nombró la ponencia en la que me incluyó a mí, y entonces me ocupó el honor de ser ponente de la ley para la reforma política. Esta ley, de la que ahora hablaremos más despacio, se ha interpretado pues como un vehículo, un instrumento, efectivamente, para recorrer el camino desde la dictadura hasta la democracia, y lo fue. Pero fue algo más, porque en aquel proyecto de ley, en aquella ley, se introducían una serie de principios que ya significaban la introducción del régimen democrático y que después se trasladó a la Constitución. Ya la ley para la reforma política establecía la supremacía de la ley elaborada por un parlamento que tenía que emanar del pueblo soberano, y que los órganos representativos tenían que ser elegidos, que tenían que ser debatidos por las cámaras, el sistema electoral para que eso fuera posible y el sometimiento a un referéndum para que aquella ley no fuera como habían sido muchas de las constituciones, y como había muchas posturas en aquellos momentos de que aquello se hiciera, que aquella ley se convirtiera, de que aquel proyecto de ley se convirtiera en ley mediante decreto. Pareció que aquello no era prudente en absoluto, porque hubiera sido una transición o un cambio desde arriba, y efectivamente se eligió un procedimiento de urgencia dentro de las Cortes que lo obviara. Bien. Se presenta, llega este proyecto a las Cortes, se pide enmiendas, se abre el periodo de enmiendas, y a finales de octubre tenemos 19 enmiendas a la ley, 7 de ellas a la totalidad, porque naturalmente pues, en aquellas Cortes había personas que entendían que aquello era, y lo era, la ruptura total con el régimen anterior. Entonces, empezamos, la ponencia examinó las enmiendas con el proyecto, y el 16, 17 y 18 de noviembre esto se debatió en el plenario. A mí me tocó defender el artículo segundo, que era el de la composición y la elección de las cámaras, y el artículo quinto, que era el que establecía el referéndum para la aprobación. Los debates fueron intensísimos. Los más intensos se produjeron en el sistema electoral, porque había un grupo importante, que representaba a lo que después fue Alianza Popular, que no quería el sistema proporcional, sino que pretendía que se estableciera el sistema mayoritario. Pero la ponencia entendía, y así lo había entendido quien había redactado el proyecto, que en aquellos momentos lo único posible era un sistema proporcional, de representación proporcional, que nos contara y que nos dijera dónde estaba cada español y cada grupo de españoles. Y efectivamente al final se aprobó el sistema, el procedimiento electoral. Se ha dicho por algunos analistas, por algunos estudiosos de esa ley, que efectivamente, yo creo que ya he dicho con toda claridad, que no solo fue un instrumento, sino que puso las bases de los principios que tenían que informar la Constitución. Se ha dicho que los procuradores en Cortes votaron aquello porque se les ocultó el contenido y el alcance de la ley. Es totalmente incierto, porque aquellos procuradores escucharon y supieron, a través del ministro de Justicia, que defendió el proyecto en nombre del Gobierno, y los ponentes, dijimos en todo momento a dónde queríamos llegar. Yo misma, pues por ejemplo, está en el boletín de sesiones, dije lo siguiente: se quiere llegar a la democracia,
a la configuración de una monarquía democrática moderna que se base, a través de los representantes elegidos por la voluntad soberana del pueblo, en la supremacía de la ley. Y entiende la ponencia que la verdadera esencia de la democracia es la libertad, la garantía y el respeto a esos derechos fundamentales cuya inviolabilidad declaramos y consagramos en el artículo 1 de aquella ley. Y también defendíamos su carácter liberal. La mayoría, decíamos, es instrumento de la democracia, no el fin, que es la libertad del hombre, la garantía de esos derechos fundamentales. Teníamos un modelo de democracia no excluyente, hacia la que se quería conducir al país cuando decíamos: el poder debe ser, en cualquiera de sus esferas, un poder limitado, reflejo. Lo que quería decir que la transición que perseguía aquella ley debía hacerse de forma abierta, en el que cupiera el consenso de todas las fuerzas en presencia. El 15 de diciembre, como todos recordamos ya, los españoles referendaron aquella ley y por mayoría importante, por mayoría aplastante. Como consecuencia de aquella ley se celebraron a tenor de aquella ley se celebraron las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. ¿Acabó? Lo importante es que ya cuando se constituye las nuevas cámaras, ya en esa ley está claro, porque incluía la ley para la reforma política tenía un artículo en el cual se hablaba de la reforma constitucional y cómo tenía que procederse para la reforma electoral. Aquellas cortes que aparecen como cortes generales eran evidentemente unas cortes constituyentes, y con estos mimbres y con estos dictados, efectivamente, las cortes, primero en el Congreso de los Diputados y después en el Senado, construyeron aquella Constitución, la Constitución de 1978. Cuando el Congreso de los Diputados remitió al Senado el dictamen ya de la Constitución, pues se habían resuelto gran parte de los problemas, y efectivamente ya todos esos principios democráticos de los que hemos hablado ya se habían trasladado. Pero cuando llegó al Senado, lógicamente había que presentar enmiendas. Yo creo recordar que presenté 19 sobre temas diversos, pues las referidas a la forma política del Estado, derechos políticos de los extranjeros, derecho a la educación y libertad de enseñanza, donde por cierto compartí en el debate con Gloria Begue, matrimonio, familia, seguridad social, elaboración de las leyes orgánicas, iniciativa legislativa, mociones de censura y de confianza, competencias exclusivas del Estado y reforma constitucional. Yo defendí mis enmiendas con desigual fortuna, pero había una que me parecía fundamental, y era la del artículo 30.1, que se refería al matrimonio. El Congreso de los Diputados nos había remitido un texto que era bastante desafortunado, no solo en la redacción, que dio motivo a intervenciones muy notables y muy sustanciosas de Camilo José Cela, sino para mí dejaba al aire un problema muy importante, porque la redacción decía: el hombre y la mujer pueden contraer matrimonio con igualdad de derechos, pero lo que no decía aquel artículo de la Constitución es que dentro del matrimonio, que esa igualdad de derechos era dentro del matrimonio, con lo cual volvía a quedar en el aire el régimen económico del matrimonio y toda la relación matrimonial. Se habían presentado muchas enmiendas a aquel artículo y fue el debate tan verdaderamente vivo y complicado que en un momento determinado de la discusión el presidente tuvo que suspender la sesión para llegar a un acuerdo y para ver que evidentemente el artículo aquel debía ser reformado. Y efectivamente al final llegamos a un acuerdo de compromiso en el cual se establecía no solo la igualdad jurídica para contraer matrimonio, sino para la igualdad de derechos dentro del matrimonio. Aquel artículo se modificó en aquel sentido, claro. Aquello para mí era el final de la larga batalla que, como les he contado antes, pues había producido desde el año 72. Finalmente la Comisión Constitucional del Senado acabó el dictamen,
se lo envió al Congreso de los Diputados y aquella Constitución, que se firmó el día 29 de diciembre, se promulgó en los primeros días de enero y fue la Constitución de 1978. Realmente todas mis intervenciones en la Comisión Constitucional del Senado fueron dirigidas a defender aquellos principios que yo había defendido a lo largo de toda mi presencia en el mundo de la política desde el año 1967 y que efectivamente coincidían con lo que se había reflejado en la Ley para la Reforma Política, que por otra parte tampoco fue una improvisación, porque lo que hacía era plasmar el pensamiento político que ya se había manifestado por Torcuato Fernández Miranda en un libro que había publicado en 1975 y que se llama Estado y Constitución. Con lo cual, pues es evidente que con el final de la redacción y promulgación de la Constitución, para mí era el haber culminado pues prácticamente un sueño, es decir, tener un marco constitucional en el que cupieran todos los españoles y que nos permitiera una convivencia en paz, en libertad y en democracia para no sé si para los restos, porque en este momento se habla de reforma constitucional, que es posible hacerla, hay que hacerla con determinadas condiciones, pero que en cualquier caso será muy difícil que reforme o cambie esos principios democráticos que están contenidos en la Constitución de 1978, porque los problemas no son los capítulos, el capítulo de derechos y libertades o el de la organización del Estado, salvo en el tema territorial, sino en otros aspectos y muy especialmente dentro de lo que es el título octavo, que es el de las comunidades autónomas. Pero en cualquier caso, el final y la firma de aquella Constitución del 78, para mí, como digo, fue la culminación de un sueño. De tal manera que cuando la firmé, decidí que para mí aquello era el final de mi vida política y dije adiós. Y allí terminó mi andadura política. Muchas gracias por su paciencia. No lo he dicho, pero Belén Landaburu es una de las dos senadoras, de los 40 senadores que el rey podía nombrar, fue una de las dos senadoras reales, ella y Gloria Begué. Entonces no es de extrañar que dado lo que nos ha contado, dada su experiencia, que formaba, como digo, parte del cogollito que estaba muy cerca del rey, fuera una de las dos senadoras reales. Pues nada, muchas gracias, Belén, por haber venido, que tu testimonio es inapreciable. Bueno, pues a mi derecha tengo una diputada que pese a ella es muy famosa, porque siempre que nosotras contamos la Constitución y hablamos del artículo 14, y la contamos mucho y hablamos mucho, siempre sale Teresa Revilla como la diputada que estuvo en la Comisión Constitucional. Y estuvo porque en aquel momento fue osó decir yo quiero estar ahí. Sabía lo que se hacía, indudablemente, a pesar de que es una persona muy humilde y que siempre intenta decir yo qué hice, pero en fin, hizo mucho, y la realidad es que estuvo en el lugar oportuno, en el momento oportuno, como ha dicho también Belén Landaburu. Cuando quieras, Teresa. Muchas gracias. Yo debería empezar por darles las buenas tardes, por lo menos. Sí, ya no tengo práctica yo en estas cosas, lo siento. Hace muchos años que dejé toda actividad pública. Yo no voy a agradecerles a ustedes por hacer más largo este acto, sino unirme al agradecimiento expresado muy bien por Belén, porque estas personas, nuestras amigas ya nos conocemos hace muchos años, han exagerado, no solo reconocido el trabajo nuestro en la legislatura constituyente, sino también han exagerado. Es verdad, Julia, no me mires así, es cierto, créanmelo que sí. Yo, como esta sesión está dedicada precisamente a recordar la labor de las parlamentarias, tengo que hablar de mí misma.
Ustedes me perdonarán, pero tienen que comprenderlo. A eso te hemos invitado. Pues cuando yo recuerdo aquellos tiempos, lo primero que me viene a la memoria es la enorme emoción que sentí cuando se celebró la primera sesión en la sala del Congreso de Diputados. Para mí, la democracia era la cosa más deseada y esperada, y el ser yo, el sentirme yo representante de los españoles, ustedes no creo que se den idea, ya nos hemos acostumbrado, pero aquello era el mayor privilegio que se podía tener. La verdad es que me emocionaba el lugar, me emocionaba el momento histórico, pero también para mí fue muy emocionante ver cómo personas de distintas ideologías o de tan opuestas ideologías se saludaban, casi diría yo efusivamente, se saludaban y se felicitaban. Y hablo de Adolfo Suárez, de Dolores Ibarruri, hablo de Jordi Pujol, de Felipe González, en fin, de Felipe González y Fraga, de Guerra, de tantas y tantas personas a las que se miraba y sin embargo se les veía tan contentos, y para mí aquello no fue nada más que el milagro de la democracia. Era la democracia la que había tenido el poder de conseguir esa reconciliación y ese consenso. Yo también debo confesar que me sentí asustada, quizá, asustada, porque para mí era un cambio. Ahora les contaré muy rápidamente, no se asusten un poquito lo que fue mi vida de estudiante, pero me sentía asustada pensando, yo veía allí tantos profesores, jueces, gente con un pozo, una experiencia. Ojalá yo hubiera tenido cerca y como amigas a Ángela Figueruelo o es verdad, o a Julia Sevilla. Cuántas veces hubiera yo deseado tener a alguna amiga que me ayudara. Pero yo sentía miedo por no estar a la altura de las circunstancias. Yo sabía que aquello era muy importante y sobre todas las cosas yo quise hacer todo el esfuerzo para poder estarlo. Éramos 21 diputadas, 27 contando con las senadoras, 21 diputadas en aquella sala de 350. ¿Yo qué hacía entre aquella gente? Yo había estudiado Derecho, yo había hecho los 2 primeros cursos de Derecho en la Facultad de Derecho, que estaba entonces en la calle de San Bernardo. En el tercer año ya nos trasladaron a la ciudad universitaria. Yo allí conocí a grandes figuras del derecho que les sonarán a ustedes, estoy segura: Federico Castro, Juan Iglesias de Derecho Romano, los Tejerina, los digo los porque eran padre e hijo, Zubizarreta, Ursicino Álvarez, en fin, personajes ilustres. Yo también debo decir que fue una alumna de verdad aplicada, también lo digo, caramba. Pero cuando terminé yo quería hacer unas oposiciones y me encontré con las que yo quería hacer estaban vedadas a las mujeres. Entonces me puse como en un bufete de un amigo y estuve muy poco tiempo porque, claro, era la edad de casarse. Ustedes no, por mucho que se sonrían, yo estoy segura que no pueden darse cuenta de lo que era para una mujer la España de aquellos años, es verdad. Yo entonces me casé y, aunque yo deseaba hacer prácticas con mi carrera, pero al casarme a mi marido le destinaron fuera y yo decidí ralentizar ese deseo mío por mí misma, por mi carrera, y seguir a mi marido. Primero estuvimos en Suecia, luego volvimos a España, estuvimos en Madrid y después ya nos establecimos en Valladolid. Tuve 4 hijos que también comprenderán ustedes que llevaron toda mi atención aquellos años, con lo cual pues yo dejé al lado todas mis posibilidades de trabajar en algo. La verdad es que yo en mi carrera profesional verdaderamente no olvidé nunca ese deseo mío por hacer algo. Y cuando llegó el hecho biológico, se llamaba así la muerte de Franco, pues sí, se denominaba así sí. Bueno, pues, y quizá un poquito antes, pero en Valladolid, yo hablo de Valladolid, pues empezaron a celebrarse reuniones políticas por aquí, para allá, con mucho miedo todavía, porque
yo no sé cómo explicarles, pero en mi familia, tampoco quiero alargarme, no se asusten, en mi familia pues había un padre monárquico y un abuelo republicano, y siempre había, y sobre todo mi padre no era franquista, debo decirlo, y entonces yo le acompañaba mucho en sus cacerías, como no tenía hijo mayor, pues me llevaba a mí. Entonces él, y claro, en esas reuniones, en esas cacerías, excursión, pues tenía amigos y hablaban, y claro, hablaban de cosas que yo me doy cuenta ahora que mi padre se podía haber jugado muy bien su carrera, y siempre después me decía, hija, por Dios, por el amor de Dios, no vayas a decir nada, porque claro, pues si le decían aquellas cosas de pues si llegamos a saber que es para esto, pues esas cosas que se dicen entre compañeros y tal. Claro, yo tengo miedo a hablar. Lo he tenido siempre y creo que está allí. Sí, no te rías, es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Cómo haceros llegar? Yo viví bien, yo no tuve ningún problema, pero yo en la facultad, pues en la facultad también existía ese miedo, ten cuidado, no hables, ten cuidado, mi padre, cuidado con los chistes que contáis, cuidado con no sé qué, cuidado, porque claro, mi padre sabía que él se jugaba mucho, éramos 6 hermanos, era una época en la que se vivía bien, si se aceptaba, yo no tengo ninguna queja, pero sé que había compañeros míos en la cárcel, entonces no se podía hablar de ciertas cosas. Por eso en Valladolid, cuando se empezó a hablar antes del hecho biológico, pues ya cuando se veía que iba a suceder, pues empezó a haber grupitos que se reunían por aquí, por allá, que si los liberales, que si otro que se llamaba Popular también, como el de ahora, que si un grupo llamado Tácito. Bueno, pues yo asistí a alguna reunión y de la suma de esos grupitos surgió Unión de Centro Democrático. Entonces, cuando Unión de Centro Democrático, ya no voy a cansarles, en fin, cuando las cosas empezaron a ir más lejos y ya se vieron las elecciones próximas, tuvieron que hacer las candidaturas y las listas, pues claro, es natural que, oiga, no estaría bien visto que en una lista de diputados no fuera ninguna mujer, pues entonces, claro, ¿pero dónde la ponemos a esta mujer? Pues es que no, aquí nada más que salen 2. Entonces la mujer se la pone en el 3, que eso es lo que hicieron conmigo. Se creyeron que el número 3 en las listas de Valladolid no iba a salir elegida. Y entonces, claro, no, yo no tengo que decir que fue por mis merecimientos o mis cualidades. Pues no, sinceramente, hablar con claridad. Me ha encantado esta reunión además porque desde el principio me han oído comentar que esto no tiene nada que ver con la universidad que yo viví en mis años. Esto es mucho más abierto, más amable, es agradable en una palabra. Aquello no era así. Entonces yo me atrevo a decirles que si yo estuve en las listas fue por adorno, porque pensaron que yo no iba a salir. Claro, la sorpresa de todos fue enorme cuando María Teresa Revilla salió elegida diputado, claro. Yo vamos, no les voy a decir más porque ya lo pueden comprender ustedes. En el momento de confeccionar las listas, pues ya está, salí, ya nadie dijo nada, y todo les pareció muy bien, recibí enhorabuenas por aquí y por allá de personas que yo sabía que hubieran querido estar en mi puesto, en fin. Y ya en el Congreso, pues yo pensaba, ¿cómo en esto del feminismo cada uno tiene sus propias ideas? Yo no pertenezco a ninguna asociación feminista, pero yo considero a las mujeres muy importantes y con muchísimos valores. Y de verdad, yo no sé si ayuda o no ayuda, pero tampoco entendería ahora que no hubiera una asociación feminista, porque sé que ha hecho mucho por las mujeres, eso es la verdad. Pero yo allí, con gran cantidad de ingenuidad, pues pensé, ¿cómo puedo hacer yo para decir yo soy mujer, pero no soy mujer? Es decir, yo no voy a llevar escotes, ni collares, ni tacones, yo voy a ser un diputado más, porque creyendo que así yo ayudaba a las mujeres. Un día al entrar en esto, se lo cuento, es una tontería, yo sentiría mucho, quiero darme prisa y no. Yo un día al pasar por en el hemiciclo, al cruzar el centro del hemiciclo, había un grupo de hombres, de diputados, y decía uno a otro, había otro grupo de mujeres y el otro, ya están reunidas las gallinas. Pues sí, de broma, de todo lo que quieran, pero se veía un poco como enseguida ya ellos pensaban, nosotros y ellas. Y yo traté, aquí hay naturalmente hombres, no creo que lo tomen a mal, se reirán porque las cosas han cambiado tanto que esto ya no tiene nada que ver con aquello.
Entonces, bueno, entonces yo consideré que eso que había oído yo podía leccionar a mis compañeras diputadas, perdón. Entonces, a las mías, yo no me atrevía con vosotras, pero a las de la UCD, porque ellas tenían más experiencia y sabían lo que se hacían, eran... No. Sí, es verdad. Y yo entonces sí, con las de UCD sí les dije, he oído esto. Mi sugerencia es, vamos a estar en las comisiones que no sean aquellas propiamente femeninas, en las difíciles, véase, difíciles sino especializadas, Hacienda, temas así que no se dice una mujer... está en educación, en cultura, en Hacienda. La mujer es un diputado y un profesional, y se acabó, y no hay más. Y bueno, algunas me entendían, bueno, cada una hizo lo que pudo. Yo consideraba que la Comisión Constitucional era la más importante. Yo sabía que se iban a tratar naturalmente los asuntos que más quemaban, los derechos de la mujer, la sucesión a la corona. Y yo ahí también utilicé mi condición femenina, cosa que no me gusta nada, debo decirlo, pero ahí sí la utilicé. Yo no conocía a Calvo Sotelo nada más porque había asistido a un mitin en el que yo intervenía, que eso es otra, los mítines de los políticos es algo terrible que le pone a uno nerviosísimo, y estuvo Calvo Sotelo, y solamente con aquel conocimiento pues yo me atreví a llamarle por teléfono y a decirle: mire usted, yo veo que ¿qué mujer está en la Comisión Constitucional? No hay ninguna, y no se puede hacer eso. Ahí tiene que haber una representación de mujeres. Mire usted, yo tengo la carrera de Derecho, y ustedes comprenderán que yo no había tenido experiencia, ojalá hubiera tenido a Julia o a Ángela a mi lado, pero yo creo que tiene que ser interesante el que esté allí una mujer para usted. Bueno, bien, sí, me metieron en la Comisión Constitucional, yo sudaba chorros, claro, pero créanme que no lo hice mal, de verdad, pueden estar tranquilas las mujeres, no lo hice mal. Propuse bastantes enmiendas, ni siquiera se les voy a nombrar, sé que algunas me las aceptaron, bastantes, incluso en una de ellas, ya no recuerdo en cuál, una de estas de que si la ley pasa del Congreso al Senado y luego del Senado, un lío que ahora no podría contarles a ustedes porque ya no lo... Vino Fraga hasta a felicitarme, cosa que me venían luego los periodistas a preguntar ¿qué le ha dicho? No me había enterado, porque Fraga hablaba tan deprisa que no me había enterado. Unas situaciones terribles. Bien, entonces yo creí mi obligación, aunque hubo consenso en la aprobación del artículo 14, yo me creí como mujer en la comisión en la obligación de decir algo. Yo lo preparé lo mejor que pude y lo hice también lo mejor que pude y que supe. No sé si esto, pero yo creo que sí que tenía que haberlo hecho y que lo hice. Y lo hice muy bien, no lo sé, yo no lo sé, me da hasta vergüenza oírme, pero lo hice. Y después yo también me intenté luchar, pero de verdad, créanmelo, en modificar el artículo de la Constitución que se refería a la sucesión en la corona. Ahí interpuse una enmienda en mi partido, pero ahí no hubo consenso, ni la izquierda con la derecha, ni la derecha con la izquierda. Nadie hizo nada por apoyar mi enmienda, nadie hizo nada. De manera que se debió de comentar o lo que sea, pero desde mi partido no pasó a la comisión, porque ni siquiera la dejaron pasar. Y yo ahí luché, hablé todo, porque era una discriminación verdaderamente tan inaceptable que, hablando de la igualdad del hombre y de la mujer en el artículo 14, después en otro artículo nos discriminen de esa manera. Pero qué vergüenza, yo decía, pero ¿qué le voy a decir yo a mis hijas? Pensando que he estado en la comisión, pero ¿cómo hemos aceptado esto? Pero no hubo nada que hacer, absolutamente nada, y tuve que mandar, estaba un amigo en casa, le di un poder por escrito para que fuera al partido y que retirara mi enmienda. Y el artículo queda así, que ahora es un quebradero de cabeza, pues ahora que se fastidien. Yo ya lo hice y se acabó. Y luego decirles también que la Constitución, como sabemos, se aprobó por consenso y con gran alivio para todos, desde luego, porque imaginemos lo catastrófica que hubiera sido si aquella transición hubiera fracasado. O sea que solamente de pensarlo
mejor no, mejor aceptarlo tal y cual está. Pero claro, yo soy de la opinión, en esto, como aquí se puede hablar tan a gusto, debo confesarles que yo, aquel consenso entre izquierdas, derechas y nacionalistas, a mi modo de ver, no sé a las constitucionalistas, que no fuera la Constitución que tuviera defectos y que precisamente por buscar ese consenso, pues tiene imperfecciones que nos han llevado, a mi manera de ver, otra vez digo, ante el desprestigio tremendo de la clase política y del Poder Judicial, a una corrupción a todos los niveles y también a unos nacionalismos desbocados. Yo creo que no exagero al decir esto. Yo creo que la Constitución falla sobre todo en los controles y equilibrios. Sinceramente, creo que ahí es un fallo y que cambiando esto cambiarían muchísimas cosas. Incluso cambiando la ley electoral y que cada diputado fuera elegido imitando, por ejemplo, yo no entiendo cómo no se pensaba en lo que se había hecho en los países próximos a nosotros, Francia, ahora les digo, pero Inglaterra, Alemania, que estaba inspirada en la americana, y luego la reforma que hizo De Gaulle en Francia. Es que, la verdad, yo no sé entonces ¿cómo no se fijaron? ¿Cómo no se fijan? Porque, por ejemplo, en Francia, ustedes lo sabrán, tienen circunscripciones únicas, se elige un diputado solo por cada circunscripción. En el caso de mayoría absoluta, pero si hay empate, se vuelve a celebrar una nueva votación y en esa segunda vuelta permite a los pequeños partidos unirse, apoyar a uno, apoyar a otro, en fin, permite esas negociaciones que se consideran necesarias para la existencia de partidos, que siempre viene bien en un sistema democrático. Bueno, pues yo sinceramente creo que hoy se debería hacer una reflexión sobre el tema. Hay problemas también con el capítulo 8 en las autonomías. Ahí yo tampoco he entendido cómo en el artículo 149 se traspasan ciertas competencias, pero luego me parece que es en el 150 y en el 150 se enumeran en el 148 se traspasan las competencias, en el 149 se enumeran las competencias exclusivas del Estado y me parece que en el 150 se permite que esas competencias exclusivas del Estado se pasen a las autonomías. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que yo esas cosas para mí es que no lo entiendo. Todas esas cosas se deberían matizar, ¿no? Y por ejemplo, hay cosas que se deberían de verdad, que la Constitución debería impedir y que habría que homologar. ¿Por qué un policía nacional tiene que ganar un sueldo muy inferior a un ertzaintza o a un mozo de escuadra o a un... ¿Por qué? No puede ser que un profesor no pueda trasladarse a dar sus clases a Cataluña o a Andalucía o así. ¿Por qué un interventor de una autonomía tiene que ser pagado por la propia autonomía? Ese señor nunca va a hacer una auditoría, ni va a poner de manifiesto, ni en claro las cuentas de las instituciones o de los organismos de esa autonomía, si es la autonomía el que les paga. Hay muchos ejemplos que poner y que habría que estudiar cuáles son los mecanismos para que esto no se produzca. Sinceramente, yo no creo que sea cosa tan seria, ni tan grande, ni tan grave, solamente ponerse de acuerdo los partidos políticos, viendo que si de verdad este proceso de deterioro que estamos viviendo continúa adelante, esto puede ser un Estado fallido. Yo, sinceramente, de verdad quiero hacerles llegar, de verdad, esta necesidad de reflexionar seriamente, nos estamos jugando mucho y no es tan difícil arreglarlo. Yo he terminado aquí y sentiría muchísimo el haberme alargado. No digas cosas. Bueno, pues la tercera diputada la tercera persona de esta mesa, segunda diputada que va a hablar, es Ana María Ruiz Tagle Morales. Por una vez te he dicho bien el nombre. Es que conozco a su hermana y siempre la llamo mal. Pero bueno, sí que quería ser diputada. Ella sí que sabía lo que quería en aquel momento. Había destacado por su trabajo como profesional laboralista
y estaba en Andalucía el Partido Socialista era un partido muy, muy importante, muy potente, de ahí los dos líderes más que ha tenido el socialismo español, Alfonso Guerra y Felipe González, eran compañeros, de verdad, eran compañeros de fatigas. Bueno, con Felipe González estuvo en el despacho laboralista que tenían los dos, ahí es nada, o sea que es una mujer con mucha solera dentro de la militancia política, como Belén Landaburu, que también lo era, y profesional, o sea, ella ha puesto el ejemplo también, Belén, sobre la cuestión de cobrar. Ella trabajaba y se la conocía por su profesión, además de por estar y fue ella la que de alguna manera lo cuenta un poco inocentemente. Yo creo que no era inocente, pero en fin, es que sabía lo que quería, pero mejor que lo cuente ella, cómo entró en la lista electoral. Ana María, cuando quieras. Con las tecnologías. Muy buenas tardes. Bueno, amigas y amigos de mucho tiempo, porque llevamos aquí viviendo intensamente en estas 2 horas o 3, pues de acontecimientos muy importantes en la vida no solo de este país, sino también en nuestras propias vidas. Yo, lógicamente, capítulo de agradecimiento y hago como ha hecho María Teresa, unirme a ti, Belén, en esos agradecimientos y solo destacar en eso a 3 singularidades o 3 personas. En primer lugar, a ti, Julia, y a todo el grupo de mujeres constitucionalistas, porque conseguisteis, porque es verdad que había una orden del Gobierno, del Consejo de Ministros, una orden ministerial, pero vamos a ver, fue esa orden ministerial después de mucho tiempo, en el 2005, y sin embargo yo no sé por qué sospecho que vosotros habíais movido muchos hilos para que aquello se produjera y para que lo hiciera. Después también mi capítulo de agradecimiento a ti también, Oliva, porque cogiste un producto y dijiste, bueno, si aquí realmente hay una página muy importante de la historia de España. Fijaros que Belén es la historia viva, nos ha contado de una manera muy singular, pero muy auténtica, algo que nos cuentan en los libros de historia y que yo no lo reconozco en los libros de historia. A mí me gusta reconocer. Y entonces eso lo ha hecho Oliva posible, y ahora vaya a verlo en el documental. Es mucho más divertido que lo que os podamos decir aquí, ¿no? Porque ella ha sacado la parte de gracejo nuestro, pero en definitiva, y lo serio, es que es como yo lo digo siempre, un elemento determinante, es un instrumento para conocer de verdad el papel que el feminismo, fijaros bien, que el movimiento feminista jugó en la elaboración de esa Cortes Constituyentes y en esa Constitución, porque, bueno, después lo vais a observar, pero yo quiero después detenerme en ello, de cómo el artículo 9, párrafo 2 de la Constitución española tiene nombre y apellido, y esos nombres y apellidos, aparte de las 27 mujeres, porque estábamos allí y sabíamos cuál era nuestra responsabilidad, pero aquello fue producto de una presión tremenda, pero negociado por lo bajo, así como lo de la sucesión a la corona, lo perdimos, aunque nos salimos todas, eso no lo ha dicho María Teresa, y yo no sé si sale en el documental, pero como las 27 mujeres no conseguimos que nos escucharan ningún partido, a ella no la escucharon, pero ni a mí tampoco, ni a nada, y incluso Carlota pues salió a la tribuna y allí hizo, pero sin embargo lo que hicimos es salirnos todas, fijaros bien, todas las diputadas, ese plante democrático no se contó en los periódicos ni se ha contado después. Si no sale en el documental o si no se habla de esto, nadie hubiera dicho. Yo por eso esto lo quiero reivindicar. Pero al final, fijaros, fuimos 27 mujeres
y todas, porque cada una tenemos nuestra historia, pero éramos de una generación, aunque veníamos todas del movimiento sociopolítico, veníamos del movimiento universitario, veníamos de los movimientos, incluso aquellos movimientos católicos de la G, porque la Iglesia se movía en el compromiso temporal, pero todas, pues habíamos sido mujeres que no habíamos aprendido, porque bueno, nuestra vida era complicada, como había dicho María Teresa, pero dijimos, no nos resignamos. Lo que vamos a hacer es más lista que el sistema. Vamos a movernos dentro de las dificultades que nos presentan. Y las primeras dificultades empezaban en nuestros propios partidos, las que ya militábamos, pero incluso tú las has contado, Belén. Entonces se decía, no había partidos políticos, pero tú militabas políticamente tanto como yo, porque por lo que has contado, hacías mucho más. Y entonces los militantes de los partidos políticos aprendimos a movernos dentro del sistema, pero dijimos, no nos resignamos. Nosotros tenemos un papel, y yo muchas veces lo cuento, mi biografía no la voy a contar, pero yo siempre decía que yo tenía una doble militancia, y la tuve, y que era la militancia socialista y la militancia feminista. A mí me hizo socialista el franquismo y la lucha por las libertades, y me hizo feminista el derecho, porque yo entré en la Facultad de Derecho en los años 60, y yo, como venía de una familia muy liberal, muy abierta, muy tal, que no había las mujeres, éramos todos iguales, todos íbamos a la universidad, y yo me encuentro que en el derecho, en primer lugar empiezo que no existo, bueno, hasta el punto que un catedrático en Derecho Canónico nos echaba de la clase, que habréis oído hablar de él, Jiménez Fernández. Y entonces la primera revolución que yo hago en mi vida, que he hecho muchas, la primera revolución fue el Derecho Canónico en segundo de Derecho, porque le dijimos, no nos salimos. Ah, pues sí, tal, pues yo tal, os doy lo tal. Me digo, no, yo me salgo si usted me obliga, pero me tiene que dar usted matriculado o no. Y me dio matriculado o no, porque sí. Esa fue, y además me salió bien. Bien, pues dicho esta anécdota, al final, las mujeres, las 27 que estábamos allí, y lo contábamos, y yo pienso que era como algo que intuíamos, que sabíamos que éramos unas privilegiadas, que estábamos allí por una casualidad. Belén era la única que no estaba por casualidad, pero las demás lo vaya a ver en las listas, lo vaya a ver en el documental. Yo iba a la quinta, tú la tercera, en todos los sitios que íbamos, como yo le decía hoy a María Teresa, que íbamos de floreros, pero no se olvidaron que nosotros sabíamos regar la maceta y que florecimos. Y si llegan a saber que hubiéramos florecido, pero bueno, allí nos encontramos. Y enseguida teníamos un sentimiento, aparte de todos estos miedos, porque yo también tenía miedo, que antes me he reído, pero yo tenía miedo. Teníamos un sentimiento de que era un privilegio y que nosotros teníamos que aprovechar esa oportunidad y que teníamos que barrer todos esos problemas con tal, y sobre todo porque sabíamos que detrás nuestra había muchas mujeres que no tenían en ese momento ninguna categoría de ser humano, es que estaban discriminadas a todos los niveles. Es que yo he llevado, y me daba vergüenza, dotes matrimoniales, cuando era abogada laboralista, en esta asesoría de Felipe González, que yo dije, en este despacho no se lleva más un asunto de esto, donde a las mujeres, por el hecho de casarse, se les daba una dote. Fijaros la aberración jurídica de aquello. Y yo me planteé otra revolución que gané. Digo, como en este despacho se vuelva a llevar esto, lo denuncio en el movimiento feminista. Se acabaron aquellas dotes matrimoniales. Pero así nos hemos tenido que mover. Entonces, como nosotros teníamos ese sentimiento, sabíamos que teníamos que batallar, que era una oportunidad única y que cada una, dentro de nuestro partido, nuestra formación política, teníamos que hacerlo. Y sobre todo porque teníamos una idea, que era un legado que traíamos. Los 40 años de franquismo habían pesado, y tú, Belén, que lo vivía, y sobre todo para la mujer, que si todos los españoles eran súbditos, como decíamos, las mujeres ya ni siquiera estábamos en el mapa. Entonces nos acordamos y cogimos aquel podíamos decir, antorcha de esas mujeres de la Segunda República, que fueron 3, y Ángela la ha nombrado, que bueno, Clara Campoamor. ¿Habrá habido algún grito, como yo digo, más democrático, más de libertad, más importante en la historia de este país?
y sin embargo la hemos tenido que reivindicar hace poco, más y menos, y mal todavía, que no está reivindicada, que Clara Campoamor. Pero aquellas mujeres, y el otro día en el Parlamento de Andalucía, que nos hacían un homenaje a las diputadas, pues salía también María María Telo, no, la que fue diputada por Granada, Lejárraga. Y entonces decían, pues esta mujer tampoco está reconocida, es decir, tantas mujeres ocultas, y detrás, yo siempre lo digo, detrás de ese párrafo, ese artículo 9, párrafo 2, está toda la historia de estas mujeres también recogida, y que fijaros, es un artículo que está sin desarrollar. Por eso cuando a mí me dicen, las mujeres de entonces, porque los hombres, los compañeros de todos los partidos políticos se conformaban con la igualdad jurídica, se conformaban, es verdad que para las libertades, para los derechos fundamentales clásicos, muy bien, pero ellos, cuando nosotros decíamos, pero esta igualdad no queremos seguir. Fijaros que acaba de decir Belén, que hasta el año 81, en el régimen de ganancial y en el régimen de las mujeres, y era 3 años después de la Constitución. Y el tema de violencia de género, que yo muy brevemente quiero hablar de él, fijaros que yo fui ponente, la Constitución se aprueba en el 78 y no se tipifica como delito hasta el año 1989. Fijaros la vergüenza, porque yo así intervine en la tribuna, digo, me da vergüenza de haber estado 11 años en un parlamento como este, democrático, y que todavía esta conducta aberrante, indignante, no se haya tipificado. Por eso os digo que... Pero si entonces hacíamos falta, yo que creo, y muy brevemente voy a dar 2 o 3 pinceladas y aprovecho que estáis en un máster, yo sí creo que hay que reformar la Constitución. Ha pasado 35 años, no pasa nada por reformar un texto legal. En primer lugar, porque la sociedad ha cambiado profundamente, y en segundo lugar, porque lo está pidiendo la gente de la calle, igual que a nosotros, porque las elecciones del 77, y me daréis, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no fueron unas elecciones que se convocaran para ser constituyentes. Aquellas elecciones, y además yo me acuerdo, porque en el 77 al Partido Socialista no nos legalizan hasta el 10 de febrero de 1977. Y una de las condiciones que nos pasa, que estábamos en manos de una persona fundamental, importantísima para la democracia en España, como fue Adolfo Suárez, y lo primero que nos plantea Adolfo Suárez al Partido Socialista, que tenía serios problemas, muy serios problemas, y después se vio con el golpe de Tejero, serios problemas para legalizar al Partido Comunista. Y le dijimos, si no va el Partido Comunista a las elecciones, nosotros los socialistas tampoco vamos, que lo sepáis, pero nos plantamos firmes, que es lo mismo que yo digo que se puede. ¿Y por qué fueron unas elecciones constituyentes? Por el resultado. Nadie se pensó, vamos, nosotros los socialistas no estábamos borrachos, decíamos, pero esto no, es decir, no se pensó y se cambió. Por eso, hoy, cuando decimos es que no hay ánimo a la clase política, cuando ella se ve presionada de verdad por la calle, yo por eso estáis gente jóvenes, de verdad, que vuestros tiempos no son más difíciles, salid a las calles, moveros, hay que de verdad, porque es la única manera de que podamos de verdad. Y entonces, vosotros creéis, por ejemplo, lo de la sucesión de la corona, hay que resolverlo ya, de una vez para siempre. Eso no se puede, incluso como la propia institución. Eso hay que darle un estatuto determinado con unas facultades. ¿Sabéis que ni siquiera está desarrollada la ley orgánica por si en un momento hay que establecer la sucesión? Las constitucionalistas lo sabéis, pero habrá mayor barbaridad después de 35 años que ese tema no esté resuelto. Pero el mismo estado de la autonomía, aquello se hizo por las circunstancias que se hizo, pero yo recuerdo que la primera comunidad que tuvo que romper la baraja fue Andalucía. El 28 de febrero el referéndum, porque habían decidido los constituyentes que Andalucía no era igual que los demás, y decíamos, había un grito que nosotros decíamos, no somos más que nadie, pero menos, y allí se hizo el referéndum. Entonces todo es posible, y ese Estado autonómico que respondía a un periodo, ahora
pues a lo mejor el debate es un Estado federal y hay muchas fórmulas y está Alemania, es que no es tan difícil, pero si nos vamos, yo estoy de acuerdo contigo, otra ley electoral. Esa ley electoral pues se hizo por un apaño porque éramos muchos los partidos. Es decir, que hay todos los temas que hay. Y ahí donde yo digo que de nuevo el papel de las mujeres es determinante. Porque de todas estas reformas hay unos derechos que yo le llamo los derechos de primera generación que... Termino pronto. Los derechos de primera generación, derechos fundamentales, que habrá que meterlos en la parte del capítulo de derechos, y entre ellos el derecho a la paridad, y entre ellos los derechos propios de las mujeres. No hay derecho, por ejemplo, el derecho a la interrupción del embarazo. Eso es un tema, es un derecho fundamental. Yo ya estoy harta que los derechos de las mujeres se sigan discutiendo. Discutimos otros derechos, por lo de las mujeres exactamente. No hay por qué discutirlo, pero es que después nos vamos a la ley de financiación de los partidos políticos, de los sindicatos. Hay corrupción porque no hay una legislación acorde. Claro que hay que reformar esto. Y aquí esto, la capa de un ensayo. El mismo aforismo de el aforamiento. El aforamiento, yo puedo decir, yo tengo que estar protegida en el ejercicio de una actividad política, pero si yo mañana hago cualquier trastal, yo soy igual ante todos los tribunales, exactamente igual. Es decir, que no nos engañemos, que la reforma de la Constitución, y en cuanto a los partidos, claro, lo que hay que hacerlo, y con esto termino, en primer lugar con muchas mujeres, que somos, si aquellas fuimos importantes, ahora vosotras sois trascendentales. Es importantísimo porque todavía la igualdad real, vamos a ver, o como la queramos llamar, parece mentira que haya violencia de género, que haya desigualdad salarial, que haya explotación y trata de mujeres. Es que quedan muchos temas y además sangrantes en una democracia. Entonces, vuestro papel es fundamental. Y que si hacemos toda esta reforma que se pueda hacer, lo que hay que hacerlo es convocatoria única y exclusivamente para reforma de la Constitución, y cuando la red se reforme, votarla como le hicimos la Constitución esta, disolver las cámaras y hacer el referéndum y disolver las cámaras, y todos los partidos que la han votado en el arco parlamentario, eso lo compromete. No vale que después, como los vascos que no votaron la Constitución y después yo sé. Entonces yo creo en este máster, y sobre todo la gente joven, tenéis mucho trabajo por delante. Yo os animo. Gracias. Yo me he quedado seca. Bueno, pues entendéis que nos emocionáramos, entendéis que quedáramos arrobadas con su presencia, que nos encantara escribir el libro con toda su historia. Y bueno, solo quería comentar un detalle. Tenéis un programa que tiene la portada del libro. Esta portada del libro fue un regalo que nos hizo Carmen Calvo, pero no la que fue ministra, sino la pintora que ha sido este año nombrada a la que se le ha dado este año el Premio Nacional del Arte. O sea que tuvimos esa suerte hasta en la portada. Pues muchas gracias. Descanso, hay un descansito. 10 minutos. Yo quería decirles que con la prisa por terminar no les he dado las gracias por su asistencia, pero eso está sobresabido.